Qué gusto poder saludarles. Hoy estamos leyendo el capítulo 2 del libro de Marcos, según nuestra lectura bíblica de primero es lo primero. Así que quiero invitarte que vayas al capítulo 2 de Marcos y vamos a leer, vamos a estudiar la palabra, vamos a tomar unos minutos para aprender acerca de ella. La Biblia dice que cuando Jesús regresó de Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Verso 4. No podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud. Abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, yo quiero que hagas énfasis en este versículo 5. Mira esto, dice, al ver la fe de ellos. ¿De quiénes? De sus amigos, ¿verdad? El paralítico no podía moverse. Pero Jesús, al ver la fe de sus amigos, dice la Biblia, Jesús les dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Verso 6. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y quiero que veamos rápidamente en estos versículos. Jesús vio la fe de los amigos y la fe de los amigos movió el corazón de Jesús en compasión. Vemos a nuestro Señor teniendo compasión por un hombre que necesitaba un milagro. Por eso es importante la fe, ¿verdad? A veces interceder por otros, a veces ayudar a otros, a veces poner delante de Dios la vida de otras personas, familias, amigos. Qué importante es, porque sabemos que Jesús sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Y qué bueno que tú y yo podemos ser una bendición. Y conmigo soy una bendición cuando presento en oración a mis amigos. Ahora quiero que vayamos al verso 6. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Vemos a Jesús sanando a un paralítico, pero haciendo énfasis en algo muy importante. Dice que Él perdonaba pecados. Qué importante es ver al Señor Jesús, que una de las razones por la cual quiere que nos acerquemos es porque Él quiere perdonar nuestros pecados, perdonar nuestros errores. Por supuesto que quiere sanarte, por supuesto que quiere contestar nuestras oraciones, pero lo más importante para Él es que podamos tener una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso Él es el que perdona pecados. Todo aquel que se acerca a Él puede recibir el perdón. Verso 8. En ese mismo instante Jesús supo lo que estaban pensando. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré, mira esto, hace énfasis en el verso 10. Les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El único que tiene el poder para que nosotros recibamos perdón al arrepentirnos es nuestro Señor Jesús. Él puede perdonar pecados. Por eso tenemos que acercarnos a Él y arrepentirnos. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Vemos que este joven no tan solo fue sano, fue restaurado en su relación con Dios. Nuevamente recibió el perdón. Estoy seguro que su vida cambió. No en tener una vida religiosa, sino tener una vida de relación con ahora que era su Maestro y Salvador Jesús. Vamos al verso 12. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando de entre los espectadores, que había quedado todos atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Cuando tenemos fe, cuando nos movemos en fe, los milagros suceden y la gente queda sorprendida. Quiero que veamos el verso 13 para seguir aprendiendo.
Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en una cabina de cobrador de impuestos. Yo quiero que notes esto. Vio a un cobrador de impuestos, alguien que se llamaba Leví. Después vamos a enterarnos de quién es este personaje. Le dijo Jesús: sígueme y sé mi discípulo. A un cobrador de impuestos, a alguien que la gente rechazaba. Jesús le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Qué interesante es que un hombre que había practicado, ¿verdad?, quizá una ley que era impuesta hacia los judíos, siguió a Jesús, ¿verdad?, que era pagar impuestos. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos. Si él era un hombre cobrador de impuestos y tenía amigos, seguramente sus mismos amigos o su ambiente de amigos eran cobradores de impuestos. Entonces era toda una reunión de puros cobradores de impuestos y otros pecadores, dice la Biblia, de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Verso 16, por favor. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Mira que los mismos fariseos estaban criticando a Jesús por qué se juntaban con los pecadores. Y quiero que mires algo muy importante. Jesús siempre se va a acercar a aquellos que necesitamos ser perdonados y necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Y quiero que sigamos leyendo. Dice el verso 17: cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos. Quiero que, si tú tienes tu Biblia, subrayes eso. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Hay algo muy particular en esto. Tú y yo tenemos que sentirnos algo que es muy claro, no por una cuestión de sentimiento, más bien por un contexto de decir que somos pecadores, que le fallamos constantemente a Dios. Pero Dios dice que ha venido a rescatar a los que somos pecadores. Así que tenemos esperanza de poder reconciliarnos con Dios. Y si tú estás escuchando esto y ya llevas años siendo cristiano, Jesús quiere restaurar esa relación contigo. Así que volvámonos a Él. Verso 18. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Vemos otra historia aquí que quiere enseñarnos Jesús. Algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Aquí se querían jactar que los fariseos y los discípulos de Juan sí practicaban el ayuno. Pero miren lo que contesta Jesús. ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Aquí Jesús no estaba aboliendo el ayuno. Más bien estaba diciendo: si me tienen a mí, no tiene caso que ayunen porque estoy presente. Pero llegará el momento en que el novio será quitado. Entonces allí ayunaremos. Por eso es que ayunamos. Por eso estamos en este periodo de ayuno durante estos días de que aún podemos estar ayunando. Verso 21. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, la cual dejaría una ruptura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventará los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Esta historia habla de los odres. Lo que dice aquí es que el vino tiene que caer en un recipiente, ¿verdad?, que se ha regenerado, que tiene cuero nuevo. En la historia o en el tiempo donde Jesús vivía, para transportar el vino usaban estos recipientes que eran de piel. La manera en que se curtía o la manera en que se tenía que tener la certeza de que el vino iba a permanecer es que el odre tenía que ser renovado.
que el odre tenía que pasar por una regeneración para que siguiera siendo un recipiente para muchos años. Lo mismo es en la palabra de Dios hoy. Tú y yo somos esos odres que necesitamos ser transformados en el corazón, que necesitamos ser renovados por la palabra de Dios. Entre más nos renovemos, más Dios pone de su vino, más Dios derrama de su presencia, más Dios derrama de sus palabras y aún de sus dones y talentos en nuestra vida. Así que sé un odre nuevo. Cada día de descanso, en el verso 23, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Se supone que el día de descanso no debía uno hacer nada, pero miren lo que dice Jesús. ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era el sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes consagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, mira por qué Jesús dice esto o menciona esto acerca de David. El día de descanso o el día de reposo o el día que consagremos para el Señor, es decir, un domingo para nosotros es el día del Señor. Es el día donde lo consagramos para recibir la palabra, para recibir la enseñanza de Jesús. Es el día de descanso. Debe haber un día de tu vida donde tú debes de reposar. 6 días trabajó Dios en la creación y guardó un día. Por eso dice, el día de descanso, verso 27, se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Para qué se hizo el día? Para satisfacer la necesidad de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Esto significa que el día se hizo para que podamos disfrutar de la presencia de Dios y que Dios mismo también pudiera tener una relación con nosotros los hombres. Dice, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. En la versión que leíamos con Mateo, esta semejanza que estábamos viendo acerca de esto, es que menciona que en realidad aún hasta el día de reposo, el pastor va por la oveja que cayó en ese agujero. No por ser día de descanso la deja morir, sino que la rescata. De lo mismo el Señor, que es el día, que es Señor del día de descanso, puede rescatar, puede sanar, puede liberar, puede hacer la obra perfecta, ¿verdad?, en nosotros cuando tenemos fe en el Hijo de Dios. Así que, familia, guardemos el día de descanso, guardemos el domingo, que es el día del Señor, para recibir la palabra, para que Dios sane, restaure. Tal vez Dios nos necesita rescatar, tal vez el Espíritu Santo necesita obrar en nuestra vida. Así que necesitamos estar conectados con nuestro Padre Celestial. Esto fue Marcos capítulo 2, ¿verdad? Y qué interesante es seguir aprendiendo de la palabra. Así que recuerda meditar en esto y aprendamos en que necesitamos ser renovados nuestro odre, ¿verdad? Necesitamos ser transformados para que Dios ponga más. Necesitamos guardar el día de reposo y de descanso. Necesitamos recibir la palabra y seguir siendo enseñados. Así que no debemos más que entregar nuestro corazón a Dios y seguir creyendo en su palabra. Así que conéctate el día de mañana. Mañana seguiremos con la lectura de Marcos capítulo 3, así que no te lo pierdas. Dios te bendiga, familia, y recuerda, la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Dios te bendiga, nos vemos mañana.